A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están, queridos auditores de Palabras Peligrosas? Queremos brindarles el más cálido saludo y comentar que luego de un año de ausencia debido a la pandemia, nos encontramos de regreso. Palabras Peligrosas es un programa que resulta posible gracias al auspicio de Universidad SEC, la Sociedad de Escritores de Chile SECH y Signo Editorial. En esta nueva faceta del programa queremos poner el acento en el diálogo sobre los procesos creativos y que cada creador se muestre a través de sus palabras en lo que hace y cómo lo enfrenta. Para eso hemos invitado a sumarse entre los colaboradores, como una colaboradora permanente, a la pintora y poeta Pauline Leroy, y en esta ocasión tenemos dos invitados muy importantes. Yo voy a presentar ahora al primero, pero el nombre de nuestro invitado principal hoy día es Hernán Baldovino Prats. Nació el 17 de noviembre del año 1948. Sus primeras lecciones de arte las recibe de su madre, Maruja Prat, pintora egresada de Bellas Artes de la Universidad de Chile. A los 9 años estudia pintura con Kurt Herdan y escultura con Totila Albert. El trabajo de periodista de su padre lleva a la familia a vivir en Nueva York, Estados Unidos, donde ingresa al Arts Student League, escuela que lo acerca a las vanguardias. De vuelta a su país de origen, entra a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, obteniendo el grado de licenciado en arte. A los 23 años viaja a España, donde realiza múltiples exposiciones colectivas e individuales a lo largo de 7 años. En 1981 es becado por el gobierno italiano para estudiar análisis de las formas en la Universidad Internacional del Arte en Florencia. Baldovino ha incursionado en el cubismo, el arte abstracto y los retratos. Finalmente, guiado por su inquietud espiritual y conocimiento de la meditación, orienta su quehacer pictórico hacia la búsqueda de armonía y belleza y opta por desarrollar en su pintura una conexión entre la mitología y la imaginación creadora a través de la representación de seres arquetípicos y personajes fantásticos tales como ángeles, hadas, duendes, genios y dioses. En su trabajo de gran rigor técnico y dibujo depurado, utiliza el óleo a la veladura, un método usado por los grandes maestros del Renacimiento, técnica que descubrió en Florencia. Paralelo a sus actividades como pintor, Baldovino ejerce como profesor de dibujo y pintura en su academia privada. Y a continuación voy a dejar con ustedes a Pauline Leroy para que presente a nuestro segundo invitado. Micrófono. Sí. Hola Jorge, hola Nelson, hola Hernán. Buenas tardes a todos en este programa especial, el primer programa de 2021, que es un ícono cultural y un alimento, una ambrosía, digamos, para las personas a través de este programa de radio. Dentro de nuestros importantes invitados que tenemos hoy está también Nelson Araya, quien es músico. Nelson Araya es un importante músico chileno, creador e integrante del conocido grupo folclórico Agua, del cual fue vocalista y compositor y con el cual lanzaron el hit La Luna Llena, éxito nacional y que viajó aún más allá de Chile, siendo una canción cantada por la gran maestra Mercedes Sosa, maestra también de Nelson Araya.
Asimismo, participó con el Grupo Agua en el Festival de Viña, junto a su grupo en la competencia folclórica. Con el Grupo Agua, nuestro músico viajó por toda Latinoamérica, viviendo por ciertas temporadas en algunos países. Por ejemplo, en Bolivia, pero su estadía más larga fue en Brasil. Varios años ahí aprendiendo y creando música, fusionando la música andina, chilena, junto con la música de la cultura brasilera. También ya trabajando en solitario, y se unió de esa forma a grandes músicos de habla hispana. Por ahora sigue creando y colaborando con diversos proyectos. Tenemos hoy, lamentablemente, sin audio ni imagen debido a un problema de conexión de internet. Tenemos a Nelson, pero la verdad que al parecer no vamos a poder conversar con él. Así que, bueno, esperemos que pueda conectarse en algún minuto del programa, Jorge. Claro que sí. Vamos, como todos estos sistemas son nuevos, ahora hemos tenido que improvisar, por eso no pudimos hacer el programa durante tanto tiempo, buscando formas y aprendiendo también, porque hemos sido todos un poco neófitos en la tecnología que de pronto nos avasalla. Ahora queremos, me parece, iniciar esta tarde, Polín, creo yo que sería súper interesante. Que tú eres como, también tienes maestría en la pintura, me encantan tus cuadros que se ven ahí atrás, pudieras comenzar conversando con Hernán. Bueno, para nuestros auditores es muy interesante tener hoy día a alguien del nivel cultural de Hernán Valdovinos, porque creo que es bueno destacar a las personas que tienen una gran trayectoria y son los que son punta de flecha hoy día en el arte nacional, como este pintor de nivel mundial. Hernán, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación y poder escucharte. Gracias a ti y a Jorge, de todas maneras, a ustedes dos. Muchas gracias. Hernán, bueno, la mayoría, digamos, de los chilenos conocen tu obra y fuera de Chile también, pero aparte de lo que es el pintor, que ya nos vamos a adentrar, digamos, más quizás en tu técnica o en lo que has creado, me interesaría ver, porque tú eres un existencialista místico, eres un pintor con filosofía, o un filósofo en algún sentido también. Me gustaría saber cómo ves el mundo de hoy, cómo ves la actualidad, y después vamos a ir hacia capas más interiores, más profundas. Bueno, el mundo de hoy, yo siento, me da la sensación, de que no es tan distinto al mundo de ayer, o de hace, no sé, 2000 o 3000 años. Claro, hay cambios en la tecnología, hay cambios en los descubrimientos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el mundo no cambia tanto porque el ser humano no ha cambiado tanto. El ser humano es como el núcleo central de la pregunta, me parece a mí. El ser humano no ha cambiado en el sentido que su mirada generalmente está opuesta fuera de sí mismo. Le ha interesado más el mundo exterior, es decir, lo exotérico, más que lo esotérico, que es el mundo interior. Mucha gente le tiene un poquitito de temor a esta palabra, esotérico. Y lo único que significa esotérico es lo que está oculto, es lo que vive dentro del ser humano, ¿cierto? Incluso hay religiones que condenan lo esotérico, cosa muy extraña, porque la verdad es que todos los grandes maestros que han creado las grandes religiones, todos han sido esotéricos, en el sentido que todos se han metido dentro de sí mismos y han descubierto el tesoro interno de encontrarse con el mundo o el universo de lo sagrado, y vive dentro de cada individuo, de cada ser humano. Entonces, cuando tú me preguntas si el mundo, sobre el mundo, yo creo que el mundo lo hace el ser humano, el individuo. Depende del nivel psicoespiritual de cada individuo, es como va a ver el mundo. Yo te aseguro de que yo veo el mundo de una manera, y tú sales a la calle y le preguntas a otra persona la misma pregunta, y él lo va a ver de otra manera, ¿no es cierto? Cada uno tiene un punto de vista diferente, según su esencia interior, según su espíritu, según su sensibilidad,
Y no hay que olvidarse también de que todos los seres humanos somos distintos, muy diferentes. Por eso cuando hay gente por ahí, o ciertos ideólogos por ahí, que les encanta decir somos todos iguales, no es cierto. No somos iguales. La divinidad es el más grande de los artistas, o la más grande artista, la divinidad, ¿no es cierto?, que incluye los dos polos, lo masculino y lo femenino, jamás se repite en su creación. Cada creación es una obra original, única. Y los seres humanos somos obras originales únicas. Los animales igualmente. No existe un gato igual a otro gato. En su forma de ser, en su psicología interior, porque también los gatos contienen una psicología interior, los perritos, qué sé yo, los caballos. ¿No? Entonces, no somos iguales, ¿no es cierto? Venimos con distintas misiones, las misiones son diferentes, las filosofías de cada uno son distintas, las doctrinas religiosas de cada uno son distintas, los talentos son diferentes. Es decir, yo podría seguir hablando de esto, de que los seres humanos son únicos, por lo tanto, no somos iguales. Y gracias a Dios que no somos iguales, porque si Dios hubiera querido hacer todo igual, ¿para qué hacer tantos seres humanos? Mejor hacer uno y ya está. Se acabó el problema. Exactamente, exactamente. Qué interesante. Bueno, aquí vemos que ingresó Nelson. Bienvenido, Nelson. Bueno. Ah, solo imagen, ¿estás con audio, no? No aún. Yo lo escucho perfectamente. Perfecto. Hola Nelson, ¿cómo estás? Ya hicimos tu presentación, ¿ya? Sí, te agradezco la gentileza y tirar algunas luces de que a este humilde Turay, un bardo, a diferencia de tanta academia, pueda ser convocado a este memorable y dicotómico imagen para un programa de radio, que es lo más raro que hay, pero que con el esfuerzo que ha hecho Jorge Calvo, también andan con su paciencia, hecho más que un dios dionisíacamente, ya que pone copitas reverberantes para convocar. Me da una enorme alegría poder conocerlo, me honra, y sí, es muy grato qué bien. escuchar. Qué bien, qué bien. Al parecer lo admiras mucho. En realidad la academia es muy interesante, porque ningún maestro puede en algún sentido no pasar por la academia. Unos pasan en más tiempo, otros en menos. Otros pasan por la academia solamente viendo libros, por ejemplo. Bueno, yo te presenté, Nelson, ahora me gustaría hacerte una pregunta. En este importante grupo en el que tú estuviste, que tú formaste, el grupo Agua, cuéntanos, ¿quiénes eran tus compañeros y cómo se conocieron? Mira, todo parte en la primera vez que uno le dice a los papás, esa no fue la primera mentira del mundo, porque yo lo usé descaradamente, porque tenía 19 años y tenía que irme, y la mayoría era a los 21, eso fue posterior. Yo fui a instalarme en Caucao, que es una playa que siempre fue oculta en Orcón, donde era un paraíso hippie, que inclusive después de la dictadura militar no tuvo un retén de pacos, entonces siempre tuvo una cierta libertad y unas ciertas características que, bueno, yo creo que es por todos conocida. Entonces yo fui ahí y conocí seres, personajes además, como Charlie Billing, porque su hermana estaba en una carpa al lado de la mía, yo tenía unos 17 años, algo así, y de ahí nos fuimos al Limarí, y a donde Charlie Billing iba a hacer un monasterio con toda esta cosa de la meditación de la India, me imagino que hinduista, el Bhagavad Gita y todo lo demás, y fue muy divertido, fue muy entretenido, y ella tenía un amigo que era Oscar Pérez, pero que a su vez conocía a Nano Stuen, a Alejandro Stuen, que a su vez conocía a Polo Cabrera, y de esos cuatro, Alejandro Stuen, Nano Stuen, flautista, y Polo Cabrera, que éramos coetáneos del movimiento del Poder Joven de Silo, nos fuimos en este deambular por Santiago,
con este toque de queda infame de aquella época, nos quedábamos en casas de chicas más aburguesadas, con madres que eran de la Arica, psiquiatras, era como una concatenación de lo mismo que habla Hernán, o sea, es imposible creer en la igualdad natural, ¿no? Siempre hay seres que te cobijan de alguna forma porque saben más. No necesariamente, y no, por favor no se ofendan, Está ocupado. del sentido académico, sino porque saben más, tienen más sabiduría. En este caso sí lo fue porque eran, qué sé yo, la Tesineus, la mamá de la Izquierdo, por ejemplo, y otros seres maravillosos, privilegiados que nos ocultaban en las noches y nosotros tocábamos, éramos muy jóvenes, no bebíamos alcohol, fumábamos hierba. ¿Y qué año fue esto aproximadamente? ¿En qué año estás hablando? 73, Ya. 74. Claro, y de esa forma entonces ustedes empiezan a tocar y forman el grupo y van creando, digamos, estas canciones. Tú eres un compositor, un cantautor del grupo tuyo. ¿Quiénes eran cantautores, digamos? ¿Quiénes creaban junto contigo canciones? ¿Hay canciones que las hiciste solamente tú? ¿Hay canciones que las hiciste en conjunto con alguien más? ¿Quiénes eran los que creaban, digamos, las canciones que ustedes han creado? Básicamente, Polo Cabrera, que hizo El Colibrí, que es la que abre Transparencia, que grabamos en Río de Janeiro en el año 78, La Semilla también es de él, y las otras mías. Algunas fueron lo que nosotros buscábamos, ¿no? Con esta cosa de Doors, Los Jaivas, Agua, que era ese ápice como de lo que estaba en boga, ese comunismo que nunca existió en el mundo. Por lo demás, nadie ha llegado al comunismo, que yo sepa. Entonces, era eso como de juntar la tribu, ¿no? La república, pero no de una forma política. Yo nunca, por ejemplo, en mi caso, si alguien me preguntara, yo nunca he sido de la izquierda clásica, por ejemplo, ¿no? Pero lo nuestro era hippie, era básicamente encontrar ese Dios que bien se refiere Nan, era esa energía que estaba en el Huachuma, ¿no? En el San Pedro, en la alquilina orgánica, la psilocibina, los hongos, ¿no? La misma distancia que nos dio la marihuana y nos hizo ver con una perspectiva diferente, que Nan sabe muy bien que en el dibujo y la pintura sin perspectiva es re difícil hacer algo. Entonces, eso nos llevó a viajar y a conocer el Tíbet sudamericano. ¿Y por qué dices, por qué haces ese comentario, digamos, para poderlo poner en contexto? A ver, ¿cuál? El comentario en relación a la perspectiva, por ejemplo. Porque ese es el sueño que yo tengo de América, o sea, mi música hasta el día de hoy se financia, yo habiendo aprendido guitarra brasilera, yo llegué con una guitarra muy simple, ¿no? En la memoria, Hernán me comentaba el otro día por interno, me decía, yo he escuchado algo tuyo con lo andino, que es más restricto con respecto a la armonía, por ejemplo, ¿no? Muy diferente es la música brasilera, que me enseñó a hacer canciones con 40 armonías diferentes, ¿no? Como lo que hago hoy día, no necesariamente todas, ¿no? Algunas son más restrictas, más simples, otras más sofisticadas, por darle un nombre, pero eso es lo que uno aprende en la escuela del viajar, el atender, el leer, ¿no? Tal como tú manifiestas de que también la academia está en los libros, ¿no? No necesariamente Claro. en todos los libros, porque los intereses de cada uno, de cada ser humano, como bien define Hernán, son diferentes, entonces no podemos ser todos iguales, ¿no? Entonces a mí me tocó mucho iniciarme con Krishnamurti, tiene esta cosa rara que era como estar, y no lo entendía mucho, en fin, estoy dando este ejemplo para ilustrar un poco el camino de la música y las medicinas naturales de América, ¿no? Desde el peyote, de los huicholes, ¿no? Hasta nosotros mismos con las experiencias del té ya de cogumelo, el té de hongos de psilocibina, donde nos sentábamos y empezaba a suceder algo, ¿no? Que era una música como automática, y eso era toda esa improvisación, ese happening, ¿no?
que usó Jodorowsky después, como el Teatro Pánico también, ¿no? Donde los únicos que podían usar droga eran los músicos, no los actores ni los bailarines, en París, ¿no? Hizo de nosotros un grupo que fue como un circo mambembe, creo que esa palabra es brasileña, pero como un circo viajero que mostraba y que las chicas regalaban semillas, nosotros tocábamos, hacíamos un poco de danza, emulábamos la tirana, las diabladas, dentro de lo que podíamos, con los recursos que teníamos, etc. Entonces eso tiene que ver con América. Yo soy americanista profundamente. Entonces para mí es como la tierra, para mí es lo más sagrado, ¿no? Y en ese sentido, en esa época van naciendo, digamos, tus canciones y tu música. Por ejemplo, la canción icónica en Chile que es La Luna Llena. ¿Nace en qué época de tu grupo? ¿La creas tú, la creas con alguien? ¿Cómo surge esa canción? Esa canción surgió en un antejardín de unos amigos, la Mari Cumplido, Alberto Cumplido, de una familia llegada a la, ¿cómo se llama esto? La masonería. Bueno, pero eso tenía re poco que ver con la factura de la canción, porque estábamos sentados, volados en el antejardín, un pasto grande en Pedro del Día Norte, y yo comencé con la frase, ¿no? Era la luna llena, ¿no? Y llegábamos hasta ahí, le dábamos vueltas y vueltas y vueltas, porque éramos muy, muy niños y siempre aceptamos, fuimos también criticados porque éramos para los intelectuales, que ya se habían ido a París, éramos como una especie de cabrerío chico, hippie, que era muy tontito esto de estas canciones, ¿no? Entonces, y bueno, y eso lo hice yo, o sea, para responder tu pregunta, fue una canción que yo la hice y después de un tiempo la terminé. Editar tanto los textos como también escuchar en un video que mandó Hernán, uno deja a veces las obras por un tiempo y las retoma después de tiempos mayores o menores, digamos, cuando uno dice, esa es la palabra, en mi caso, ¿no? La Luna Llena es la canción más corta que yo creo en la historia, ¿ah? Salvo Hoochie Coochie Man, pero que creo que tiene más letras, o qué sé yo, u otras, ¿no? Pero tiene un sentido que es un poco, tiene que ver con este juego del alma, del corazón simple, ¿no? Que eso es lo que a mí me adhiere a lo espiritual, ¿no? Entonces, esa impronta, esas ganas, siempre han estado en mi vida, ¿no? Yo tengo poca música grabada formalmente, para decirlo así. He tenido más música hecha en cualquier lugar, en cualquier parte, que alguien lo grabó en Brasil, en un lugar X, y me lo mandan de Suecia, qué sé yo, que lo ha llevado de acá, de Sudamérica, para alguna parte, qué sé yo, ¿me entiendes? Yo tengo a rigor, mi trabajo es epulogía, que es la palabra epu es 12 mapungun, y logía obviamente la palabra de conocer ese dos que proviene del griego, que es el disco azul, y ahora hice un EP, que son una forma reciente de los músicos de poder hacer con pocos recursos 4 temas que muestran primeramente, para después poder ir incorporando más temas, qué sé yo, haciendo un trabajo mayor. No sé si me explico. Excelente, excelente. Bueno, ahí vamos a poder conversar sobre lo que estás haciendo un poco hoy día. Hernán, tú en relación, digamos, a la academia, porque tú eres una persona que tiene estudios en Florencia, una persona que tiene estudios muchos años y además es un artífice de una técnica extraordinaria que nadie ha podido realmente copiar en algún sentido para poder aproximarse a las veladuras, a la técnica que tú usas, y lo digo yo como pintora, hay que acercarse al maestro Hernán Baldovino en ese sentido. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo va aportando al artista el uso de una técnica, por ejemplo? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo ves tú la democracia? Porque la democracia es
a mi modo de ver, digamos, la capacidad que tienen dos y todos como habitantes de una sociedad de dar su opinión, de decir su forma de ver las cosas sin, digamos, pasar a llevar al otro o sin agredir al otro, sino que dando su opinión. Eso es la democracia, si no lo otro es una dictadura. Si tú pasas a llevar a otro artista o a otra persona, tú estás, digamos, ejerciendo un control sobre el otro, ¿cierto? ¿Cómo ves entonces el tema de la academia, que es muy importante para los artistas, y el otro tema de la democracia, el hecho de escucharse entre personas? Bueno, mira, sobre la academia, una gran pregunta esa. A mí siempre me interesó desde niño, como te digo, mi madre era pintora, entonces yo me metí al taller de ella, 4 o 5 años, tomaba los pinceles, y ella fue mi primera maestra. Pero ya como a los 8 o 9 años, empecé a decirle: mamá, yo quiero aprender con un maestro, y quiero ir a tomar clases. Hinché, la molestaba, ya me... Y ella me llevó a la Academia Totila Albert, este gran escultor, ¿no es cierto? Y Kurt Herdan, que años después fue decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Ellos fueron maestros cuando yo tenía 9 años. Y el primer contacto con la academia es muy importante, porque ¿qué es lo que es la academia? La academia la fundó Pitágoras en la ciudad de Crotona, ¿sí? Hace más de 3000 años atrás. Y lo que inspira la academia, porque es una academia holística, o sea, donde no solamente se enseñaba pintura, dibujo, matemáticas, filosofía, geometría, ¿no es cierto?, danza, etcétera, 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 sino que es el aporte y la enseñanza de un lenguaje. Porque tú, para expresarte, todas las disciplinas, sea de la danza, la música, y Nelson lo sabe muy bien, implica un lenguaje, ¿no es cierto? Y ese lenguaje tiene que ver también con tu manera de ser frente al mundo. Importante esto del mundo, de la tierra, ¿no es cierto?, la cosa telúrica, ¿no? Y ese lenguaje el hombre lo encuentra en la tierra. O sea, el lenguaje, por ejemplo, de la academia, del arte visual, no es un lenguaje que lo inventa el ser humano. Ese lenguaje lo encuentran los grandes observadores de la naturaleza, como eran los griegos, los egipcios, los chinos, mayas, y todos comienzan a transformar este lenguaje que captan de la madre naturaleza y lo transforman en ecuaciones visuales, en ecuaciones matemáticas. Gracias a eso nosotros hoy en día los pintores podemos saber lo que es la divina proporción, por ejemplo, para poder componer en un espacio vacío, ¿verdad?, los objetos que uno va pintando en una tela, para que sean armónicos entre sí. Lo que los griegos hablan de euritmia, ¿no es cierto? La euritmia es que las partes de un cuadro o de una serie de objetos sobre una tela, un espacio determinado, estén en relación armónica con el todo. Eso sucede en la madre naturaleza, porque la armonía está ahí. Pero en un espacio reducido, como tenemos los pintores, que es un cuadrado o es un círculo, nosotros tenemos fronteras. En la naturaleza no hay fronteras. ¿Cierto? Entonces la academia es muy importante para adquirir un lenguaje, ¿sí?, para poder expresar tu mundo interior, tu magia interior, porque ahí está el contenido, forma y contenido. La forma tiene que ver con el lenguaje, cómo dices las cosas, ¿cierto? Y el contenido tiene que ver con tu poesía, ahí tú eres poeta y sabes muy bien, tiene que ver con tu poesía interior, cómo dices, cómo vas a, si tú tienes una canción en tu corazón, ¿cómo lo vas a decir? ¿Cómo vas a cantar? En música va a usar el lenguaje musical. En el caso nuestro, en la pintura, vamos a usar un lenguaje visual. Pero ese lenguaje existe, está preexistente, existe antes que el ser humano naciera siquiera. El hombre lo descubre en la madre naturaleza. Y ese es el lenguaje de la espiral logarítmica, por ejemplo, ¿no es cierto?, la misma divina proporción de la cual hablaba anteriormente. Entonces, todo eso tiene que ver con el lenguaje. Entonces, la academia es muy importante para aprender a leer y a escribir. La academia, en el fondo, es eso. Por eso a mí me da mucha risa cuando la gente dice, pero la academia hay que destruirla. Es como decir, mira, no aprendamos a leer y a escribir, hay que mejor ser analfabeto. Yo no creo que sea eso muy suficiente. ¿Eh? No me parece lo inteligente, ni lo sabio tampoco.
porque por eso tenemos grandes obras de arte, ¿cierto? De las grandes culturas, que están hechas con un lenguaje extraordinario. Otra cosa, muchos pintores y artistas confunden lo que es lenguaje y lo que es técnica. Son dos cosas absolutamente distintas. Por supuesto que se encuentran en el camino, pero son cosas diferentes. ¿Cierto? La técnica es cómo vas a decir las cosas, cuáles son los medios que vas a utilizar para decir las cosas. ¿Mm? Y el lenguaje también es cómo lo vas a decir, pero es menos físico el lenguaje. Es más espiritual el lenguaje, ¿sí? Que la técnica, que es algo mucho más. De hecho, la palabra arte, entre los griegos, se llamaba artis, y artis significa técnica. Y entre los romanos, en latín, ars, que tiene que ver con la creatividad. O sea, es creatividad unida a la técnica. Esos dos ingredientes son absolutamente necesarios para crear una obra de arte. Creatividad, técnica. Yo agregaría lenguaje. Eso en cuanto a la academia. Ahora tengo que preguntar sobre la democracia. Bueno, yo soy un admirador de los griegos, y entre los griegos que más amo en filosofía, yo siempre me defino como neosocrático. Me encanta Sócrates, porque era un tipo muy valiente, por algo lo envenenaron, ¿no es cierto? Lo obligaron a envenenarse. ¿Eh? Y él valientemente, tú sabes que los jueces, al final, como se dieron cuenta que era una estupidez lo que estaban haciendo, tratar de envenenar a un gran sabio, le dieron la posibilidad a Sócrates de salvarse, y le dijeron, mira, si tú no hablas más de tu filosofía, no tienes para qué pasar por este envenenamiento. Entonces Sócrates dijo, mira, muchas gracias por vuestro interés en mi persona, pero la verdad es que en algún momento me va a salir mi verdad. Así que tráiganme la cicuta, mejor al tiro, de una vez por todas. ¿Para qué perder más el tiempo? La verdad siempre aflora, ¿sí? Expresa, ¿verdad? Entonces, relaciono esto con democracia, porque Sócrates habla de todas las formas de gobierno. Habla de la democracia, habla de la teocracia, habla de la tiranía, por ejemplo, habla de un montón de formas de gobierno. Gracias, de Disneylandia. Todas las formas de gobierno están sujetas a una crítica muy grande, y entre ellas la democracia. Porque lo que anima a la democracia, dice Sócrates, es el paradigma de la libertad. Todos amamos la libertad, nos parece maravilloso, nosotros tenemos que ser libres. Y los griegos amaban más a los dioses de la libertad que a los dioses del amor, porque si tú no eres libre, no puedes amar tampoco. Entonces la libertad es muy importante. Y a la democracia, él habla justamente de esto, del concepto de la libertad. ¿Y qué pasa, maestro?, le pregunta a uno de sus discípulos, cuando la libertad se transforma en libertinaje. Muere la democracia. Esa es la gran confusión, porque la libertad exige la democracia exige una gran responsabilidad y una gran sensibilidad para con tu vecino, con tus congéneres. O sea, tú tienes que respetar primero para que la democracia funcione. ¿Y cómo puede funcionar? Con un nivel cultural más o menos armónico. Pero de repente en países donde el nivel cultural es paupérrimo, por no decir niente, como dicen los italianos, la democracia no funciona. Es imposible que funcione porque no hay respeto, no hay sensibilidad, no hay conciencia. Y tú sales a la calle a destrozar, por ejemplo, lo que otros han construido, eso es absolutamente antidemocrático. Y eso no es libertad, eso es libertinaje. Entonces, ¿qué es lo que están buscando con eso? Según Sócrates, ¿qué viene después del libertinaje? La tiranía. El hombre, si no entiende de su historia, si no comprende su historia, está condenado a repetirla. Así que eso es lo único que voy a decir de la democracia. Mucho cuidado. Muy bien, muchas gracias. Jorge, ¿tú qué quieres exprimir de estos grandes creadores que nos acompañan hoy día? A mí me parece fascinante esto. De ambas partes fluyen una serie de ideas, conceptos, experiencias, vivencias que son altamente motivadoras y que por supuesto creo yo que invitan, abren un abanico de temas que está uno esperando que se pudieran discutir apasionadamente, porque a mí me gusta
algo que los griegos preguntaban siempre sobre un hombre cuando se moría. Decían, ¿y tenía pasión? La pasión pareciera que es característica de nuestro ser humano. Ahora, yo no quisiera dejar pasar este momento y esta ocasión, considerando que Palabras Peligrosas está retornando al aire después de un año de silencio, en un ámbito, yo considero muy importante el ámbito como nosotros vamos construyendo nuestra propia teoría personal del arte que hacemos, porque cada artista construye su propio catálogo, digamos, decálogo de cómo hace sus cosas. Pero en el fondo de eso, muy en el fondo lo que late es la experiencia vital. ¿De qué me nutro yo? ¿De qué me nutro y cómo lo traduzco a obra, a arte? Y yo pienso que estos últimos días, especialmente este último año, todos nosotros hemos estado metidos en una experiencia que yo diría que es única. Nosotros habíamos leído de la peste negra en Europa, pero nunca nos habíamos imaginado que nos iba a tocar vivir una epidemia planetaria como la que hemos vivido, que ha tenido como primera característica que nos ha obligado a salir de los escenarios y del encuentro con los otros, porque es una característica que ha tenido este último año, hemos estado aislados. Y eso nos obliga necesariamente a tener que ir hacia adentro. Quizá en este periodo ha habido más introspección que nunca. Entonces yo me pregunto como creadores, ¿cómo ha sido esto para ustedes en lo personal? Me gustaría conocer sus experiencias, su vivencia, su opinión. ¿Ha sido motivante o ha sido frustrante? ¿Les ha estimulado a escribir más o a crear más, a componer más canciones o a pintar más? ¿O de algún modo los ha paralizado? Este momento que estamos viviendo, que todavía tiene una gran interrogante hoy día, porque hoy día llegan noticias alarmantes diciendo que se están retirando las vacunas del mercado porque están funcionando mal. Y eso genera gran incertidumbre respecto de lo que se viene. Nosotros queremos tener esa sensación de seguridad de que está todo bajo control, de que al caballo le tenemos tomadas las riendas, pero en verdad no es así. El caballo parece que está desbocado y corre por su cuenta. Entonces, ¿qué sensación nos genera eso? Respecto de lo que hacemos como artistas. Eso es un estímulo, nos estimula a escribir más, a crear más, a pintar más, a componer más, o nos tiene un poco meditabundos y concentrados en descifrar realmente qué somos y por qué estamos aquí. No sé, esa sería una pregunta que yo pondría a todos, incluyendo a Polín, en la respuesta. ¿Ya? No sé, si quieres, Hernán, ¿quieres responder? ¿Tú primero o Nelson puede comenzar primero? No sé, como tú quieras. Mi experiencia ha sido muy buena, estar encerrado, porque siempre estoy encerrado. Siempre estoy pintando desde la mañana, la tarde, la noche. Entonces a mí realmente no puedo mentirte, o sea, no me ha afectado en nada prácticamente. Lo único que me ha afectado es que a mí me gusta, por ejemplo, salir, con mi mujer salimos a comer afuera, ver amigos o invitar amigos, y en ese sentido hemos estado un poquito más paralizados. Pero en cuanto a la creatividad, siempre uno está solo. Siempre uno está hacia adentro. Yo hablo de mi experiencia, no sé cómo será la experiencia de otros, pero yo siempre estoy hacia adentro, entonces no me afecta en ese sentido. Ahora, lo que tú dijiste es muy importante y muy cierto. Esto desde la pandemia ha servido mucho para que la gente de alguna manera se meta hacia adentro, que gatille ciertos procesos de búsqueda interior. O sea, todo lo que sucede en el mundo es dialéctico. Entonces, de alguna manera, tiene una parte oscura y una parte luminosa. Yo diría que la parte más luminosa sería esa. Obliga a la gente a estar hacia adentro y a descubrir muchas veces su mundo interior. Y para otros que no quieren meterse hacia adentro o escuchan mucho la loca de la casa, como decía la Santa Teresa de Ávila, que es la mente desatada, digamos. Ella la llamaba la loca de la casa, muy bien puesto el nombre, ¿no? Claro, te puedes volver loco, mucha gente se vuelve loca, Dios se psicotiza, ¿eh? Pero si tú tienes un cierto nivel de equilibrio interior, te puede hacer muy bien entrar a tu mundo interior y descubrir realmente quién eres, que no eres un nombre, no eres una forma, o sea, eres algo sin frontera. Y cuando tú descubres eso, cambia toda y ve el mundo de otra manera.
Bien. Y Nelson, ¿cómo ha sido tu parte en esto? Me identifico plenamente con lo que comenta Hernán, porque para mí tampoco fue entrar a una prisión, digamos, en el sentido de lo creativo, por situaciones subjetivas que no voy a comentar. Bueno, tuve la muerte de mi padre, fue muy duro, tuve que estar muy cerca, en fin. Estuve estresado, pero al mismo tiempo me transformé en una especie de vampiro y utilicé la noche por problemas que tenía de ruido en el día, eh, desgastante, pero no me afectó como volver a ser un nuevo lobo estepario, digamos, ¿no? Como eh, alguna insanidad siempre uno tiene con respecto a los análisis, ¿no? De lo transhistórico, ¿no? Si la vacuna la inventaron, si no. Pero eso es muy desgastante también. Uno cuando ha trabajado de joven la huella interna, ¿no? Yo provengo del cuarto camino Gurdjieff, entonces desde el siloísmo de muy joven, le hace la época de la Unidad Popular, aprendí la conciencia de sí, aprendí una serie de técnicas que era bastante milico todo, pero servía mucho porque uno sabía dónde estaba situado, ¿no? Y con el tiempo eso, más los libros, ¿no? Los viajes, ¿no? Las diferentes instancias que me tocaron vivir con seres muy disímiles, muy, qué sé yo, viajar mucho en Sudamérica, nunca he salido de Sudamérica, pero viví en ciudades grandes como São Paulo, Río de Janeiro, Fortaleza, que es una ciudad encantadora en el nordeste de Brasil, donde pude desarrollar mi trabajo de una forma muy bien, etc. Entonces, finalizando el tópico, digamos, a mí no me ha afectado de una forma negativa, ¿no? Salvo que tengo que trabajar más porque uno no se ilumina en una noche, uno tiene que comprender de que hay una grandeza enorme de pluriversos, ¿no? Como se llama, multiversos, donde uno se mete, sale, lo echan también, ¿no? Seres que son bastante invisibles para el común de la gente, ¿no? Entonces uno ya está acostumbrado a crear un ser invisible que te cuida en tu pequeño espacio donde vives, ¿no? Yo vivo con mucha austeridad y entonces eso siempre me llevó a escribir. No me considero escritor, pero he ido con ciertos personajes, Florior Pérez, qué sé yo, y toda una cultura de gente que me ha enseñado siempre a editar hasta el final, editar. Entonces, siempre he tenido algo que hacer, aunque no todos los días la neurosis, los músicos sufrimos, así como tendinitis, los guitarristas, sufrimos un poco de neurosis creativa, no es siempre, uno no es una fábrica de cuchuflí que siempre está haciendo algo muy importante, ¿entiendes? A veces uno se contrae, es jardinero, ¿no? Es un ser más afable, sociabiliza más, te das cuenta, bueno, soy padre también, mi hijo es un hombre muy espiritual, muy situado en los ámbitos del espíritu y del tonal y nahual, como se habla de las mesetas del norte, ¿no? Como nos comentaba Castaneda. Entonces, yo me doy por un hombre muy tremendamente en el binomio de agradecer y confiar. Entonces siempre estoy haciendo algo, siempre estoy mejorando algo, estoy cambiando temática, estoy encontrando que hago cosas que son muy malas y cosas que son mejores, y a todas las acudo, me refiero a lo invisible, me refiero a la escritura, a tocar la guitarra y decir, bueno, a ver, vamos al automático, improvisemos, a ver, arriesguémonos, a ver para dónde va la micro, qué puede pasar acá, qué sé yo, ya, y resulta, ¿no? Es algo volitivo,
las ganas que uno tiene de superar esos nudos, ¿no? Esos nudos que siempre hay en el acto creativo. Entonces, para mí es fantástica la música, me gustaría tener más energía, no sé, de descubrir cuál es el soma que tomaban los yogis antes de que lo encontraran tan fuerte y hicieran yoga porque les podía hacer mal para la salud, ¿no? Pero la verdad que llega una edad en que uno ya no es la química, ¿no? Es la que va a superar el ímpetu creativo, sino que es más bien la voluntad y la meditación, o sea, que uno se deje de, ¿no? Como también decía la loca, que en el sentido de Gurdjieff nos enseñaba, ¿no? Los tantos yoes que siempre te están dando vueltas y te están diciendo cosas, ¿no? Y que no te dejan tranquilo, ¿no? No te dejan tranquilo hasta situarte en ese ego, en ese yo que tú necesitas para determinada actividad humana, ¿no? Así que yo estoy, en ese sentido, considero que eso rescata mi salud mental. ¿Mm? Con eso termino. Bien, me gustaría conocer tu opinión. Buñuel hizo una película que se llama El oscuro objeto del deseo. Y yo sé que tú este año publicaste un libro de poesía que se llama Obscena Sabiduría. Eso le pregunto a Paulina. A Paulina le estoy preguntando, me gustaría que ella también opinara de su proceso creativo, cómo ha sido este periodo. ¿Ha podido producir o en general? Sí, para mí ha sido bastante bueno porque no sé por qué motivo me siento en algún sentido tironeada por muchas áreas, digamos, y esto ha hecho que pueda enfocarme y pueda mantener un espacio físico que ha generado que yo pueda concentrarme con mi capacidad de concentración, irme hacia mi ser y desde ahí realizar todo lo que tenga que realizar, sea lo que sea. El punto es que me ha llegado, digamos, en este tiempo una seguridad absoluta de que tengo que hacer lo que tengo que hacer. Es muy simple, es muy práctico, no es complicado ni nada. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo que entregar lo que tengo que entregar y puedo decir lo que puedo decir. Y eso, hacerlo, y esto de estar, digamos, con menos movilidad física, implica para mí una movilidad interior enorme, que probablemente no se nota en lo externo, pero que finalmente va saliendo y va mostrándose. A mí me ha venido una seguridad personal enorme en este tiempo, una intuición bastante importante, porque he dejado espacios más de tranquilidad y de silencio para poder hacer lo que tengo que hacer. Tengo muy claro que tengo que hacer lo que tengo que hacer, no es mucho más que eso, no es tan complicado tampoco, es como que un dentista vino a arreglar muelas y dientes o a arreglar los tratamientos dentales, no sé, yo vine a hacer este ser creativo que soy y eso implica realizarlo, y esta pandemia me ha ayudado a estar como en un cubículo protegida para existir y ser quien soy. Qué bonito. Me parece muy bien, oye. O sea que en general pareciera que a todos nosotros este horrible tiempo de pandemia nos ha servido para mejorar la puntería, digamos. Para pegar mejor en donde tenemos que ir a pegar. Yo pienso que eso es bastante interesante porque hay muchas personas que pareciera que pierden un poco la brújula, pierden un poco el sentido. Si no están metidos en la maquinaria de la rutina diaria, se desorientan a lo mejor, ¿no? en algún sentido. Entonces, ahí donde yo creo que recurrir, ir adentro y despertar a ese pequeño genio que tenemos ahí, que está esperando el momento de hacer magia, de crear, de darle vida a algo, de algún modo hay que estimularlo, ¿no? Yo les quería preguntar si ustedes tienen algún método, así como hay un método para pintar o para componer, que sé como está la técnica que aprendemos. ¿Hay alguna técnica para estimular la parte creativa de uno? Me pregunto yo.
¿A quién preguntas? A los tres. Yo lo dejo como una pregunta. El que primero tenga el impulso responde. Si no, les doy la palabra. Te la doy a ti, Nelson, porque me pareció componer canciones. De repente viene algo, se me ocurre. Yo he escrito una pura canción en mi vida y la única vez que la canté me pidieron la casa. Entonces no funciona mucho ahí. Pero sí, me imagino. No sé si hay que tener un sentido musical nato, así como de natural, o solamente de ir buscándola, de ir jugando con posibilidades, va dándose una canción, en el proceso de hacerla, digamos. A Nelson le consulto. La pregunta es a mí, yo pensé que iba a Hernán. No, te pregunto a ti cómo se ha dado en ti este proceso ahora. Sigue viniendo ideas, temas. Sí, claro. Algo de eso traté de contarle o me salió al final de lo que decía antes. Yo tengo momentos en que no quiero ver la guitarra porque he salido de una neurosis creativa o mi mente está ocupada en otros, está preocupada por otros afanes que todos tenemos en la vida, ¿no? Pero a mí me resulta de repente romper también ese enanito fascista que todos llevamos adentro, que te dice, no, bueno, no, estoy cansado, no, hoy día no, está nublado, o qué sé yo, y de repente agarro de mi guitarra una y digo, ya, voy a hacer esta cuestión. ¿Ya? Entonces, eso resulta, o sea, que es el ejercicio de la voluntad, ¿no? De romper ese imaginario negativo que somos muy proclives, ¿no? Siempre a autoconsiderarnos, ¿no? Que somos más, a veces frágiles de lo que podemos ser. Entonces, a mí me resulta eso, ¿no? En otros momentos me resultaba fumar un poco de hierba, pero ya no, eso era cuando yo era más joven, ahora soy como más que necesito estados más naturales, quizás tomarme, no sé, pues, un poquito de vino con agua, pero mira, fluctúa, pero yo creo que básicamente es un ejercicio volitivo, o sea, es decir, bueno, estoy en este momento, tengo parado esto, otro, esta está feíta, esta está como a la reverenda, y esta le tocaría, ¿no? Cortarle el pelo a la niñita porque ya le llega al dentista, el diente se le cayó, qué sé yo, porque las músicas que uno hace, algunas, uno siempre tiene, también insisto en eso, los egos que tenemos, que no es uno, o sea, son una multiplicidad de yoes que siempre están girando como el carrusel del aire, te das cuenta de que te están poniendo en un momento en estados anímicos que no necesariamente son reales, ¿te das cuenta? Entonces nosotros trabajamos, somos pequeños, somos ciertos, pero también lo sublime, para decirlo así, para ponerle un poquito más color, claro. Es que uno se desprenda de eso y decir, ya, dejo de lavar la loza, o dejo de lavar la ropa, de ponerla a la lavadora, dejo esto otro, que el perro, que lo esto, no sé qué, ¿sí? Y no me lavo el pelo, y voy a la guitarra, la tomo y hago esto. Por ejemplo, o sea, método no tengo, o sea, yo creo que el lenguaje, por ejemplo, donde apela Hernán, ¿cierto?, dentro de su definición, que creo que fue la cuarta medida, pero que se acerca a las otras, cuando se refería a los griegos, ¿no?, y todo eso, a todo ese aprendizaje, a esa escuela, digamos, a mí me sucede de una forma quizá un poco más de camerata rusticana, de un bardo que siempre está atento a no dejar eso. Te pasa como escritor también, te sientes la página en blanco y te dices, ¡oh! ¿Cierto? Y a ella también, porque ella también escribe, yo me imagino que algo escribirá, además de pintar, porque he visto su obra, y no es por ser tan condescendiente, ¿no?, sino que el lenguaje que yo escuché de él me acerca mucho a
a como que las directrices que hay invisibles por alguna parte, que a mí nunca me ha gustado mucho definirlas y le he cambiado nombre de repente, qué sé yo, es un juego que uno tiene mágico, ¿ah? De la conciencia mágica, ayudan a esto del tonal y el nahual. O sea, el tonal es lo que hay que hacer en el mundo para comer, para poner comida en la mesa, para poder tener alguna forma que la gente vea que uno tiene alguna consistencia, ¿no? Dentro de lo que yo considero que es una falacia enorme, que es lo que es la normalidad, por ejemplo, ¿no? No creo que el mundo sea normal y que nadie sea normal, por ejemplo. Eso para mí, políticamente, está desechado en mi vida, hasta desencarnar. Pero dentro de todas esas energías que van y vienen por nuestra mente, uno se hace cargo, ¿no? Y nombra a un mayordomo delegado, como decía normalmente Gurdjieff, en ese hotel lleno de gente que nadie conoce, para poder ordenarlo y decir, bueno, ahora te toca a ti. Tú tienes que hacerte cargo, tienes el material a mano, ¿por dónde vamos a empezar? Ahí termino. Sí, en ese sentido concuerdo. Bueno, lo más importante es que cada persona, cada creador y cada ser humano que existe, más de 7.000 millones que somos, son todos igualmente válidos con lo que vengan a entregar al mundo, en realidad. Personalmente, y eso es increíble porque nos cuesta tanto comprender, porque es incomprensible en realidad que mi caja craneal, ¿ya?, tenga que ser comprendida exactamente como la caja craneal de otro. O sea, yo realmente no puedo comprender en una totalidad al otro, como así el otro no me puede comprender en una totalidad a mí. Lo que estamos tratando de hacer es comprendernos a través de los sentidos que tenemos, que estamos tratando de ver que sean parecidos a través de nuestra comunicación, nuestra expresión, ¿cierto? Pero es muy difícil para los seres humanos realmente comprenderse exactamente como podría uno tratar de comprenderse a sí mismo, que eso ya es una dificultad en ese sentido. Entonces, ya el hecho de existir como humanos es un desafío para poder entender, digamos, cómo es el otro y más que eso, aceptar que la posición del otro es tan válida como la de uno mismo, ¿cierto? Y que todos tenemos derecho a decir lo que pensamos y unos van a aportar algo que sea mejor y otros, y de eso se compone este mundo humano en el cual habitamos, que está dentro de un mundo, digamos, natural, y un mundo natural dentro de un cosmos, etc. Personalmente, para crear, yo estoy conectada, y en eso para mí uno de los personajes más extraordinarios de la historia es Nikola Tesla, quien soluciona, digamos, y citamos ahora hablando, es gracias a Nikola Tesla, porque logra, digamos, conectar lo que es la corriente alterna y darle energía al mundo, ¿ya? Antes la energía era corriente continua, lo que significaba que tú tirabas la electricidad hacia ciertos kilómetros donde llegaba. Él logró a través de unos imanes y unas cosas hacer que esto no tuviera distancia, sino que fuera sin distancia, y hoy día tenemos la tecnología. Bueno, Nikola Tesla es un personaje realmente esotérico, artístico, poético, científico, matemático, toca todas las áreas realmente. Bueno, y entonces en ese sentido, recordando a Nikola Tesla, yo siento que todos somos una antena, básicamente una antena invisible de otras cosas que nos están llegando. ¿Qué tan antenas somos? Bueno, va a depender de cómo habitamos este mundo, y que el hecho de tener o no mayor o menor antena es probablemente una suerte. Hay muchos que se han vuelto locos por tener mucha antena. Por ejemplo, vemos una Amy Winehouse, por ejemplo, que no puede con el talento que recibe, digamos, desde algún lugar, recibe un talento tan extraordinario que no es posible manejar ese talento. Uno la escucha cantar a capela y realmente tú dices, bueno, ¿y cómo alguien puede sostener ese talento casi inhumano, digamos? Es brutal, es una brutalidad de talento. Finalmente suceden las cosas que suceden. El talento, la capacidad intelectual, la capacidad creativa, juega al filo, digamos, de ciertos abismos donde te puedes caer. Personalmente yo tengo una antena conectada permanente en cuanto a escuchar, digamos, ciertas cosas que quiero después transmitir, y cosas que entonces habito este mundo con un pie acá y otro en otras realidades, y esa antena, gracias a Dios, no se desconecta.
pero sí rescato también lo que dice Nelson, que es como decir, bueno, me siento, pesco el pincel, lo hago, y en eso hay que observar, digamos, a los grandes maestros como Hernán Baldovinos, donde tiene una metodología extraordinaria que es absolutamente admirable, por lo menos yo lo veo así. Entonces, creo que hay que mantener esa, yo personalmente, para mí creo que hay que mantener esa antena en lo posible, tratar de que no sea cortada por ninguna cosa, sino que tratar de cuidarla como un tesoro, y por otro lado tener esa fuerza de voluntad que se refería a Nelson, ¿cierto? De decir, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y creo que las personas que logran conseguir alguna cosa que han creado, o científicos, los que sean, médicos, artistas, es porque tienen una gran voluntad. Así que bueno, es un desafío mantener la voluntad, que se rescate en esta pandemia donde uno dice, oh, que estaba realmente afuera, estaba realmente exterior. Ahora voy hacia lo interior, rescato, digamos, la voluntad y sigo escuchando esta antena. Gracias, Pauline. Agregar un pequeño detalle en tu parte de la respuesta a esa pregunta es, si llegado el momento de sentarse, de instalarse a crear algo nuevo, una obra nueva que va a partir, va a nacer de cero en ese momento, ¿la técnica, querida, ayuda o no ayuda? Es una inquietud que yo tengo personalmente conmigo mismo. ¿A quién le preguntas? A Hernán le pregunto, porque Hernán. yo creo que él es una persona que está muy consciente del efecto que ha tenido el dominio de la técnica en él. Mira, yo voy a recoger algo que dijo Nelson, pero muy importante. Él habló del SOMA, en cuanto al método que uso yo para crear, ¿no? ¿Y dónde está ese SOMA? Pues yo lo descubrí cuando tenía más o menos como 8 años. Estaba escuchando una polonesa de Chopin, que es maravillosa. Estaba en Nueva York, estaba lloviendo, era un día gris, lluvioso. Y algo me pasó misterioso, traspasé un umbral que racionalmente no lo puedo explicar, pero me transformó. Y de ahí hacia adelante descubrí el silencio interior. Y en ese silencio interior yo me vacío de todo contenido y empiezo a recepcionar, como decía Pauline, es muy cierto, me transformo en una antena. Y todo pasó en forma absolutamente natural. Y con los años, voy a volver a recordar a los griegos, me encontré con un concepto de los filósofos griegos que hablaban de ataraxia, que significa imperturbabilidad de espíritu, y lo relacionaban con la creatividad. Yo dije, pero si eso es lo que yo siento. Lo que pasa es que me faltaba el concepto como para definirlo. Y está perfectamente bien definido, y me siento totalmente identificado. Se llama ataraxia. Ahora, ataraxia es algo que sucede en forma natural, y eso le pasa en general a todos los niños, porque los niños son mucho más inocentes frente al proceso creativo. Se ponen con sus colores ahí y empiezan a dibujar nomás como una cosa lúdica. Es muy importante el juego creativo, ¿no es cierto? Para que empiece a penetrar ese espacio de silencio interior donde sucede absolutamente todo. Tienes todo a tu alcance, ¿ah? Y por eso me interesó mucho esto del soma. Mi soma es ataraxia, ¿no? Entro con mucha facilidad porque nunca he salido de ahí, por lo demás. Entonces, cuando uno empieza a crecer, en general, digo, todos los niños tienen esa facultad, por su inocencia, por su apertura, porque también existe un cierto tipo de apertura, ¿no es cierto? Una especie se tiene que transformar en una especie de cáliz, de vacío para recibir, porque si tú estás lleno, no puedes recibir nada, ¿no es cierto? Necesitas crear un cierto tipo de vacío. Entonces, en ese sentido, claro, los seres humanos cuando van creciendo se van poniendo cada vez más graves y dejan de ser existenciales y se transforman en algo más conceptual, algo más intelectual. ¿Se fija? Y el intelectual es la cabeza, evidentemente. El concepto es la palabra y es la cabeza. O sea, pero la palabra no es la cosa. ¿No es cierto? La palabra sol, yo siempre digo, no es el sol. Ahora, si tú te pones debajo del sol, vas a sentir existencialmente el sol. Eso es lo que a mí me interesa. La experiencia de estar frente al sol, y la palabra me sirve como símbolo, nada más. Pero me interesa la existencialidad.
a mí me interesa vivenciar mi vida diaria, momento, instante en instante. Y ataraxia me lleva a estar vacío para recibir, recepcionar todo ese tipo de energía. Es el soma por Nelson. Sí, el Wu-Wei, el vacío dinámico del Tao, ¿no? El Wu-Wei, vacío dinámico. Exactamente, Wu Wei. Sí. Bueno, yo quisiera comentarles, queridos invitados, que el tiempo corre, ¿no? Ya ha pasado 1 hora 10 minutos y estamos, digamos, con el tiempo cumplido. Entonces yo quisiera proponerle que cada uno de ustedes hiciera uso de un tiempo final como para redondear o decir lo que estimen necesario y despedirse. Y nos despedimos todos. ¿Les parece? Porque estamos ya pasados en la hora. Pasa volando. No, uno no se da ni cuenta y pasó 1 hora 10 minutos, mira. Pero esperamos poder invitarlos de nuevo en otro momento más adelante, digamos, en 1 o 2 meses más, y hacer otra conversación en torno a esto mismo, o a otros temas que incluso ustedes mismos podrían sugerir, ¿no? Estamos abiertos a todas las sugerencias. ¿Les parece? Les ofrezco la palabra para que hagan una última exposición de idea o opinión y redondeemos la despedida. Muy bien. Hernán. Bueno, mira, yo no soy nadie para aconsejar en realidad, pero según mi experiencia, yo le diría a la gente que nos está escuchando que se den un tiempecito, 5 minutos, para observarse, para meterse hacia adentro, porque te van a sorprender los tesoros que cada ser humano, que cada individuo tiene dentro de sí mismo. Y en ese sentido, cuando descubran eso, van a dejar de ser persona, porque persona significa máscara, es algo falso, en etimología, y se van a transformar en individuo, que es una palabra hermosa, que significa indivisible, o sea, no dividido por dentro, que la mayoría de las personas están un poco divididas por dentro. Entonces, dense la oportunidad de entrar en este mundo interior y descubrir sus tesoros maravillosos que yacen en todo ser humano por lo demás. Gracias a todos, gracias Jorge, gracias Jolín, gracias Nelson también. Hare Krishna. Son Nelson, encantadores, ¿no? ¿qué te gustaría decir como despedida, Nelson? O agregar o aportar A algo? mí va a sonar mal, pero Dale nomás, es tuya la canción. septiembre me trae arrebol de aires, circundan los cielos 1000 volantines, el viento demanda en su brisa volar por siempre. En tu cara renacen los 1000 colores, invierno y su manto empalidecido. Ahora en tu pecho se abren ventanas al cielo. Se hace oscuro y tiñe el canto que viene del sur, con los trinos de la lluvia la van y partir y hace cantar. Amigo, un placer. Pegajoso. Bueno, a mí me gustaría decir unas palabras antes de terminar, agradecerte, Jorge, esta oportunidad que pudimos darnos entre todos en realidad, y decir en realidad a los oyentes, ¿cierto?, que hay que tener mucha paciencia, es un momento de mucha paciencia con uno mismo primero,
y también con los demás. ¿Por qué? Porque hay presiones de cambio, de evolución, digamos, difíciles, no es fácil. Por lo tanto, ser duro con uno mismo no es mucho el camino. Yo creo que hay que ser no indulgente, sino que hay que ser más bien amoroso con uno mismo. No es fácil. Y al ser uno amoroso con uno mismo, va a ser probablemente un poco más amoroso también con los demás. Yo me gustaría decir esas palabras, en realidad la intención de ser un poco más amoroso con uno mismo para ser un poquito más cariñoso y amoroso con los demás, para así tener una sociedad más amorosa y un país más amoroso. En la medida que cada uno comience con esta pequeña semillita, vamos a ir cambiando, y creo que en ese sentido la reflexión nos ayuda a poder, digamos, pensar, como dice Nan, dedicarse pequeños minutos en el día a pensar un poquito más profundamente cómo queremos ayudar a los que están alrededor y a nosotros mismos. Eso es un poco. Gracias, Gracias. Yo quiero agradecer enormemente que ustedes hayan aceptado venir a esta conversación y enriquecernos con sus experiencias, vivencias, conocimientos. Creo que es altamente necesario. También creo que es un gesto el querer compartir cosas que uno tiene interiormente guardadas, digamos, de algún modo sacarlas y conversarlas entre varios. Creo que muchas veces cuando la vida nos pone en situaciones que parecen extremas, que parece que no hay salida, creo que precisamente la vida está golpeándonos la puerta del alma para decirnos, oye, tienes la posibilidad de crear, responde con creación a esto. Creo que algo de eso estamos enfrentando hoy día como seres humanos y como especie. Y mientras mejor voluntad tengamos, y mientras mejor espíritu, dar lo mejor que tenemos dentro de cada uno, yo creo que podemos tener mejores opciones, ¿no? Les agradezco mucho, quedan cordialmente invitados para más adelante, nos vamos a repetir un momento grato como este, y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, amigo. Gracias. Hare Krishna.